Mi hermano gemelo ya no está. Fue entonces cuando mis padres de repente recordaron que tenían otro hijo, yo, internado en un instituto de reposo. Me sacaron después de 10 años. Mantienen su partida en secreto. Su recuerdo está escondido en casa. Se supone que debo tomar su lugar, ir a la escuela, actuar como si nada hubiera pasado y darle una lección a cada persona que lo molestó. Incluso su amor platónico, la jefa de animadoras, me pedirá disculpas antes de que esto termine. Mi hermano menor nos dejó. Mamá y papá me sacaron de la sala de recuperación después de 10 años. En el auto, mamá se derrumbó y me contó todo por lo que él había estado pasando. Cuando llegamos a casa, había una cámara fría en medio de la sala. Mi hermano descansaba adentro. Habían pasado 10 años, pero seguía siendo tan apuesto como lo recordaba. Tenía los ojos cerrados, como si solo estuviera tomando una siesta, pero su piel estaba cubierta de marcas tristes que no tenían por qué estar ahí. Rasguños oscuros, algunos viejos, otros recientes, y horribles cicatrices escondidas bajo su ropa. Su teléfono no paraba de vibrar en la mesa. Usé su código para desbloquearlo y apareció una avalancha de notificaciones. Los últimos mensajes me llamaron la atención. Oye Jake, ¿de verdad crees que puedes simplemente faltar a la escuela? No olvides que tengo esas fotos tuyas tan ridículas. Me pregunto qué pensaría Ashley si las viera. Más te vale aparecer mañana o te vas a arrepentir. Luego había un video. Lo toqué. Fue filmado en una habitación de un lugar de mala muerte. Oscura, sucia. Mi hermano estaba acorralado en la pared mientras un grupo de chicos lo obligaba a hacer el ridículo frente a una extraña. Su uniforme escolar estaba muy manchado, totalmente arruinado. La habitación estaba llena de risas, risas crueles. Mamá y papá me apretaron las manos. Querían que les diera una lección. A la mañana siguiente, me llevaron a la escuela. Me quedé en la puerta del salón con la ropa holgada de mi querido hermano y miré alrededor de la habitación. El profesor frunció el ceño en el instante en que me vio y señaló el pupitre junto al basurero. Miller, ¿de verdad tuviste el descaro de faltar a clase? ¿Te crees demasiado bueno para la escuela? Parece que ese rincón sucio es exactamente el lugar al que perteneces. Ignoré las miradas y caminé hacia el pupitre. Mi hermano siempre llevaba un diario. Efectivamente, encontré un cuaderno maltrecho guardado adentro. Estaba lleno de miedo y gran tristeza. Y el nombre de la chica de la que estaba secretamente enamorado. Ashley, cada vez que surgía su nombre, las burlas empeoraban. Eventualmente, escribió algo que ella le había dicho. Incluso cuando la vida es dura, tienes que encontrar el valor para empezar de nuevo. Suena bonito por encima, pero para alguien que es molestado todos los días, esas palabras pegan diferente. Para cuando terminé el diario, me di cuenta de algo. Esto no era solo una burla normal. Alguien estaba moviendo los hilos, empujándolo hasta que se rindió. Antes de que el profesor siquiera pudiera empezar, un chico con el pelo decolorado se pavoneó hasta mi pupitre. Su grupo estaba justo detrás de él, con aspecto de buscar problemas. Por el diario, sabía que este era Nick, el líder malo, el que había organizado la mayor parte de la burla, la razón por la que la vida de mi hermano se volvió muy difícil. Nick levantó la barbilla y les hizo una seña a sus chicos para que avanzaran. Frente a toda la clase, me empujaron hacia la salida, rodeándome de la manera más intimidante posible. Dentro de un pasillo vacío, 2 de ellos me agarraron de los brazos, listos para empujarme contra los casilleros. Detrás de mí, la voz de Nick estaba llena de malicia. Miller, ¿de verdad crees que puedes desafiarme? ¿Crees que no le enviaré esas fotos a Ashley? ¿Qué están esperando, tontos? Háganlo. Los 2 tipos que me sostenían hicieron fuerza, pero no pudieron moverme ni un centímetro. Antes de que Nick pudiera perder los estribos, reaccioné. Me tensé y me los quité de encima a ambos. Luego, mientras Nick se quedaba ahí en estado de shock, lo tomé por la chaqueta. Él gritó. Lo empujé fuertemente contra la pared, abrí su mochila y tiré sus cosas. Se sacudió bastante, pero no lo solté. Sus amigos estaban demasiado atónitos para siquiera moverse. Frente a todos, lo sacudí con mucha fuerza una y otra vez, hasta que su rostro estuvo rojo brillante y perdió toda su actitud arrogante. Tosió y se sentó en el suelo, mirándome con furia como si me odiara muchísimo. Su pelo con gel era un desastre total, arruinado en su cara, pero aún tuvo el descaro de gritar. «Pedazo de tonto, ¿de verdad me vas a hacer esto a mí? ¿Crees que no publicaré esas fotos y ese video? Mostrarles a todos lo perdedor que eres». Ah, no terminó. Le di un fuerte empujón en el pecho. Eso debería callarlo por un buen rato. «Estás loco», gruñó Nick, acurrucado en el suelo. Empecé a revisar su teléfono rápidamente. Retrocedió a rastras intentando detener mi mano, pero no se lo permití. Le aparté las manos, agarré su teléfono, encendí el flash y empecé a tomarle fotos. Su rostro estaba retorcido de terror. Su gran humillación a la vista de todos.
Le empujé el teléfono en la cara para que pudiera verse bien. ¿Te gusta tomar fotos de la gente, eh? ¿Te gusta asustar a las personas con ellas? ¿Quieres que toda la escuela te vea llorando? ¿No que eras tan rudo frente a tus pobres víctimas? Nick entró en pánico. Cayó de rodillas, sollozando. Lo siento, hermano. Por favor, bórralas. No se las enseñes a nadie. Sonreí. Así era exactamente como mi hermano había suplicado. ¿Alguien le tuvo piedad? Solté a Nick y lo vi apresurarse a limpiar sus lágrimas. Más te vale borrar ese video. De lo contrario, no puedo prometer que tu momento cobarde no se vuelva viral. Le agité el teléfono enfrente. Nick agarró su teléfono y lo borró. Sabía que yo no estaba alardeando. Cuando terminó me mostró la pantalla para que la revisara. Ya no está. Lo juro. Ahora borra las tuyas también. Ni siquiera miré. Yo no me rebajaría a tu nivel. Se relajó visiblemente, pero había un nuevo odio en sus ojos. No iba a dejar pasar esto. Empujé casualmente la puerta del pasillo para abrirla. El lugar estaba repleto. Lo primero que todos vieron fue a Nick de rodillas. Alguien ya estaba grabando. El pasillo estalló en susurros. Nadie podía entender cómo Jake Miller, el chico callado al que todos molestaban, se había convertido de repente en una persona completamente diferente. Les devolví la mirada a todos. El espectáculo apenas comenzaba. Todo terminó finalmente cuando apareció la profesora. Con docenas de testigos, yo era el que estaba en problemas. Me mandó a casa por el resto del día, y me ordenó que me disculpara con Nick frente a toda la clase a la mañana siguiente. ¿La peor parte? Esta no era la primera vez que ocurría algo así. Mi hermano había escrito sobre cómo Nick y su grupo lo habían acorralado en el pasillo. Mucha gente mirando. La profesora se había puesto abiertamente del lado de los bravucones, diciéndole que pensara en lo que había hecho para merecerlo. Ese fue el día en que se apagó su último rayo de ilusión. Después de eso, Nick y sus amigos se volvieron aún más atrevidos, molestándolo a plena luz del día. Volviendo a la realidad, terminé de leer la disculpa y salí, ignorando la mirada de la profesora. Justo cuando estaba a punto de irme, una pequeña figura bloqueó mi camino. Llevaba un uniforme muy lindo, cara bonita, el tipo de presencia que todos los chicos miraban, la chica con la que todos los chicos querían salir. Ashley me agarró del brazo, con el rostro lleno de preocupación. ¿Estás bien? Escuché que Nick y sus amigos te estaban molestando otra vez. Basado en lo cómoda que se ponía en mi espacio personal, supe exactamente quién era. El único punto brillante de mi hermano. La chica que nunca podría tener. Ashley. En esta escuela, todos me evitaban excepto ella y los molestosos. Bajé la voz, intentando sonar como el chico tímido que todos creían que era. Estoy bien. Ashley soltó un suspiro de alivio. Pero escuché que le diste su merecido a Nick. La agresión no es la respuesta. Casi me río, así que por eso estaba aquí. Para darme un sermón. ¿Para qué molestarme en fingir? Dejé la farsa. El chico tímido desapareció. Ah, ¿en serio? Solo les estoy dando a probar de su propia medicina. Combatiendo el fuego con fuego. Ashley frunció el ceño, claramente molesta, pero todavía intentando mantener la compostura. Estás equivocado, Jake. Solo te digo esto porque me importas. Si te lo ganas de enemigo, ¿qué te va a pasar? Escucha, discúlpate con él mañana frente a toda la escuela. Estoy segura de que no será duro contigo. Me miró fijamente a los ojos. Hizo que me sintiera muy incomodado. Yo tenía un solo objetivo, darle una lección a cada persona que lastimó a mi hermano. Nick no dejaba de mencionar a Ashley. Tal vez había algo entre ellos. Necesitaba saber la verdad. Ashley estaba caminando directo hacia mi trampa. No iba a detenerla, así que asentí, mirando su rostro esperanzado. Apenas podía ocultar su emoción, y me atrajo hacia un abrazo. Oculté mi rechazo y deslicé algo dentro de su bolso. Mi hermano era un buen chico. No se merecía nada de esto. Luego Ashley se despidió, y se fue. Después de que se fue, sentí que alguien me miraba. Levanté la vista hacia el salón y vi a Nick fulminándome con la mirada a través de la ventana. De camino a casa, saqué mi teléfono y encendí la grabación. Justo como pensaba. Se escucharon dos voces familiares. Ashley, que acababa de dejarme, y Nick. Nick sonaba celoso. Sus voces llegaban a través de mis audífonos. Ashley, hice lo que me pediste. No olvides nuestro trato. Nick, Token's name. Bebé, ¿tienes que seguir mencionando eso? Estás hiriendo mis sentimientos. Casi me quito los audífonos. Necesitaba escucharlo todo. Ashley, he hecho todo lo que querías. Esto es estrictamente un negocio. Nick, Tokens. Name, ¿o de verdad estás empezando a sentir algo por Jake? Nick, Tokens. Name, te dije que estaba fingiendo lo de ser el chico bueno. Me dio mi merecido. Pensé que me iba a arruinar. La línea se quedó en silencio por un segundo. Luego Ashley se rió. Relájate. Solo estoy jugando con él. Ya conseguí todo lo que necesitaba. Solo jugando con él.
La chica a la que mi hermano admiraba lo estaba usando como un peón en algún jueguecito muy cruel. Mis puños se apretaron. Todo mi cuerpo temblaba. Ashley, de verdad eres tremenda. Todos y cada uno de ustedes van a aprender la lección. Esa noche no dormí. Me senté en el cuarto de Jake con el diario abierto sobre las rodillas y el teléfono cargando en silencio sobre el escritorio. El cuarto olía a él todavía. A algo leve, como papel viejo y ropa limpia. Mamá había dejado todo igual, como si creyera que mantener los pósters en la pared y los trofeos en el estante pudiera traerlo de vuelta. Yo sabía que no podía, pero podía hacer lo que él nunca tuvo la oportunidad de hacer. Releí la grabación 3 veces. Cada vez que escuchaba la voz de Ashley, algo frío se instalaba más profundo en mi pecho. No era rabia todavía, era algo peor. Era comprensión. La clase de comprensión que duele porque no deja espacio para la duda. Ashley no era inocente. No era la chica buena que le decía palabras bonitas a mi hermano en los momentos difíciles. Era parte del sistema. La parte más peligrosa, porque venía disfrazada de compasión. Abrí el diario en la última entrada larga que Jake había escrito. Tomé notas. Decía que Ashley se le había acercado por primera vez hace 8 meses. Que le había dicho que lo veía diferente a los demás. Que tenía algo especial. Jake lo había escrito con letra temblorosa, como si no se lo creyera del todo, pero quisiera creerlo con toda el alma. Quizás ella sí me ve. Quizás no todo es una burla. Le dedicó 4 páginas solo a ese momento. 4 páginas de esperanza. Luego, 2 semanas después, un párrafo corto. Nick me mostró una foto. Estaba yo hablando con Ashley en el patio. La tenía desde un ángulo extraño. Me dijo que si no hacía lo que él quería, se la enviaba a todos con un comentario que arruinaría cualquier posibilidad que tuviera con ella. No entiendo cómo la consiguió. No necesitaba entenderlo. Yo sí lo entendía. Ashley y Nick eran socios. Ella se acercaba. Él documentaba. Juntos construían la jaula. Mi hermano había sido atrapado en una trampa diseñada específicamente para alguien como él. Alguien que solo quería que alguien lo viera de verdad. Alguien dispuesto a creer en la bondad aunque todo lo demás le dijera lo contrario. Cerré el diario. Me quedé mirando el techo. ¿Cuántos más? No era una pregunta retórica. Era una pregunta real que necesitaba respuesta. Si Nick y Ashley habían hecho esto una vez, lo habían hecho antes. Y si el sistema de la escuela los había protegido, como claramente lo había hecho con la profesora que le dijo a Jake que pensara qué había hecho para merecer el acoso, entonces no era un problema aislado. Era una cultura. Y las culturas no caen con un solo empujón en el pasillo. A la mañana siguiente, llegué temprano. Antes de que abrieran las aulas, fui directamente a la oficina administrativa. La secretaria me miró por encima de sus gafas, con esa expresión que la gente usa cuando ya decidió de antemano lo que piensa de ti. Le pregunté con calma si podía revisar el registro de incidentes disciplinarios del año pasado. Me dijo que eso era información privada. Le dije que entendía y me senté en la silla frente a su escritorio sin moverme. Esperé 40 minutos. Eventualmente, el director salió de su oficina y me vio ahí sentado. Frunció el ceño. Se acercó. Le expliqué, con la misma calma, que había pasado por una situación muy difícil recientemente y que quería entender mejor el ambiente de la escuela antes de reintegrarme completamente. Le pregunté si habían tenido problemas reportados de acoso en los últimos meses. Parpadeó. Dijo que era una escuela muy bien administrada, que tenían tolerancia cero hacia ese tipo de comportamientos. Asentí despacio. Tolerancia cero, el tipo de frase que significa exactamente lo contrario de lo que dice. Le di las gracias y salí. En el pasillo, Nick ya estaba operando. Lo vi desde lejos, rodeado de su grupo habitual, gesticulando, riendo. Cuando me vio, su expresión cambió una fracción de segundo. Solo una fracción. Pero yo lo noté. El miedo estaba ahí, enterrado bajo la arrogancia, y sabía que si lo presionaba demasiado rápido, lo haría reaccionar de forma impredecible. Los tipos como Nick son más peligrosos cuando tienen miedo que cuando tienen poder. El poder los hace descuidados. El miedo los hace desesperados. Necesitaba que siguiera sintiéndose poderoso un poco más de tiempo. Bajé la cabeza cuando pasé junto a él. Dejé que me gritara algo sobre la disculpa de esa tarde. Dejé que sus amigos se rieran. Nick interpretó mi silencio como derrota y lo celebró en voz alta. Perfecto. Fui a clase y me senté en el mismo pupitre de siempre, junto al basurero, exactamente donde la profesora me había indicado. Saqué el cuaderno de Jake y empecé a escribir. No apuntes de clase. Nombres. Fechas. Incidentes específicos que Jake había registrado. Cada dato era un ladrillo. Yo estaba construyendo algo que necesitaba cimientos sólidos antes de poder levantarse. A mediodía, Ashley apareció en la cafetería y se sentó frente a mí. Eso no estaba en mis planes, pero tampoco me tomó por sorpresa. La gente como Ashley siempre vuelve a la escena. Necesitan saber cuánto control tienen todavía. Me sonrió.
Una sonrisa cálida, calculada, del tipo que practicó frente al espejo. Me preguntó cómo estaba. Le dije que bien. Me preguntó si todavía iba a disculparme con Nick esa tarde. Le dije que lo estaba pensando. Asintió, satisfecha, y empezó a hablar de otras cosas, de los próximos partidos, de una fiesta el fin de semana, de nada importante. Yo la escuchaba y la miraba hablar, y pensaba en Jake escribiendo su nombre con letra temblorosa en ese diario. Ashley. Quizás ella sí me ve. No, Jake, no te veía. Te usaba. Y yo iba a asegurarme de que todos vieran exactamente eso. Cuando Ashley terminó de hablar y se levantó para irse, deslicé casualmente la mano por debajo de la mesa y revisé mi teléfono. La aplicación seguía grabando. El pequeño dispositivo que había colocado en su bolso la tarde anterior continuaba funcionando sin interrupciones. Llevaba casi 24 horas de audio. No todo era relevante. Pero había suficiente. Más que suficiente. La tarde trajo la parte que menos me gustaba del plan. Me paré frente a la clase con el papel que la profesora me había exigido. Nick estaba sentado con los brazos cruzados y una sonrisa de satisfacción que ocupaba toda su cara. Sus amigos lo imitaban. La profesora me observaba con esa expresión de quien cree que el orden ha sido restaurado. Leí la disculpa. Cada palabra. Cuando terminé, hubo un silencio breve. Luego Nick asintió con lentitud, como un rey recibiendo tributo. La profesora dijo que esperaba que esto sirviera de lección. Asentí. Ella no entendía que sí, que estaba sirviendo de lección, solo que no la lección que ella pensaba. Esa noche, mientras mamá y papá cenaban en silencio en la mesa y la silla de Jake seguía vacía frente a mí, tomé una decisión importante. No podía hacer esto solo. Jake había intentado sobrevivir solo y lo habían desgastado hasta que no quedó nada. Yo tenía 10 años de distancia, 10 años de aprender a mantenerme firme cuando todo se derrumba, pero incluso eso tiene límites. Necesitaba a alguien dentro de esa escuela que conociera el terreno. Alguien que no fuera Nick. Alguien que no fuera Ashley. Alguien que hubiera visto lo que le pasó a Jake y que todavía tuviera la decencia de que eso le importara. Revisé el diario buscando un nombre. Y lo encontré. Una sola mención, casi al margen, escrita con diferente tinta como si hubiera sido añadida después. Marco me defendió hoy. No sé por qué. No le pregunté. Pero me defendió. Marco. Mañana encontraría a Marco. Marco era fácil de encontrar y difícil de leer. Lo vi antes de que las aulas abrieran, sentado solo en las gradas del patio trasero con los auriculares puestos y una chaqueta 2 tallas más grande de lo necesario. No era parte del grupo de Nick. No era parte de ningún grupo, según pude observar. Era el tipo de persona que aprende a volverse invisible no por cobardía, sino por elección. La diferencia se nota si sabes mirar. Me acerqué sin apuro y me senté a su lado sin pedir permiso. Tardó unos segundos en bajar el volumen. Me miró de reojo. No con hostilidad, con algo más parecido a la precaución de alguien que ha aprendido que las conversaciones no solicitadas casi siempre terminan costando algo. «Jake», dijo, como si no estuviera seguro de que yo fuera real. «Más o menos», respondí. Hubo un silencio. Luego algo cruzó su cara. Un gesto rápido, casi imperceptible, como cuando alguien recuerda algo que había decidido no recordar más. «Lo siento», dijo. «Lo de tu hermano». «Lo sé», dije. «Por eso estoy aquí». Marco no era el tipo de persona que hace preguntas innecesarias. Eso me gustó. Le expliqué lo suficiente. Le dije que sabía lo que Nick y Ashley habían hecho. Le dije que tenía evidencia. Le dije que necesitaba a alguien que conociera la escuela desde adentro, alguien que supiera cómo se movían esas personas, cuándo bajaban la guardia, qué era lo que más les importaba proteger. Me miró fijamente durante varios segundos. ¿Por qué yo? Porque Jake escribió tu nombre, dije. Solo una vez. Pero lo escribió. Eso fue suficiente. No respondió de inmediato, pero tampoco se levantó. Se quitó los auriculares por completo y los dobló sobre sus rodillas con cuidado, como si necesitara ese pequeño ritual para pensar con claridad. Nick tiene videos de casi todo el mundo, dijo finalmente. No solo de Jake. Lleva años haciendo lo mismo. Consigue algo comprometedor, lo guarda, y lo usa cuando lo necesita. Ashley es la que hace el trabajo sucio al principio. Se acerca, se gana la confianza, y Nick fotografía lo que puede desde lejos. Luego se retiran y esperan. ¿Y la escuela sabe? Marco soltó una risa corta, sin humor. La profesora Reyes y el director Montoya llevan años ignorándolo. Nick es el hijo del presidente de la junta directiva, el tipo que firma los cheques de renovación del gimnasio y patrocina los viajes de los equipos deportivos. Nadie va a tocar a Nick mientras su padre siga siendo útil. Lo escuché todo sin interrumpir. Cuando terminó, le pregunté si tenía acceso a alguna de las comunicaciones del grupo de Nick. Me dijo que su prima menor había salido brevemente con uno de los amigos de Nick el año anterior y que todavía tenía capturas de algunos chats grupales de esa época.
¿Qué tan comprometedoras son? Suficiente para que al menos 3 de ellos no quieran que las vea un adulto. Empezamos a trabajar esa misma tarde. Marco era más metódico de lo que esperaba. Tenía una memoria casi fotográfica para los detalles sociales, quién se sentaba con quién, qué días Nick llegaba tarde, en qué momento del día Ashley revisaba su teléfono con más frecuencia, cuáles profesores miraban hacia otro lado por costumbre y cuáles lo hacían por miedo. Era el tipo de información que solo acumula alguien que ha pasado mucho tiempo observando desde los márgenes. Durante 3 días no hicimos nada visible. Dejé que Nick siguiera creyendo que había ganado. Dejé que Ashley siguiera creyendo que me tenía controlado. Me disculpé cuando me lo pidieron. Bajé la cabeza cuando tocaba. Fui el Jake que ellos esperaban que fuera. Callado, predecible, vencido. Mientras tanto, Marco y yo construíamos. Recopilé todo el audio de la grabación que había colocado en el bolso de Ashley. Marco ordenó las capturas de su prima por fecha y participante. Juntos identificamos un patrón claro. Nick guardaba sus archivos más comprometedores en una cuenta de almacenamiento vinculada a su correo escolar. Era arrogante de la manera más peligrosa, la que nace de creer que nunca habrá consecuencias. La gente así no toma precauciones básicas porque el mundo siempre les ha confirmado que no necesitan hacerlo. El cuarto día, Marco llegó con algo que no esperaba. Encontré a otros 2, dijo, sentándose frente a mí en la biblioteca con una carpeta delgada. 2 chicos que pasaron por lo mismo que Jake el año pasado. Uno se cambió de escuela. El otro todavía está aquí pero no habla con nadie. Se llama Rodrigo. ¿Hablaría con nosotros? No lo sé. Tendría que intentarlo. Inténtalo. Marco asintió y guardó la carpeta. Luego me miró con una expresión que no supe descifrar de inmediato. ¿Qué vas a hacer exactamente cuando tengas todo? Voy a hacer que sea imposible ignorarlo, dije. No añadí más. Él no preguntó más. Eso era lo bueno de Marco. Entendía que algunas respuestas son suficientes. Esa noche volví a casa, y encontré a mamá sentada en el sofá con el álbum de fotos abierto sobre las piernas. Fotos de Jake y yo de pequeños. En algunas éramos tan parecidos que ni ella sabía distinguirnos. Me senté a su lado sin decir nada, y estuve mirando las páginas con ella durante un rato largo. En un momento, señaló una foto donde los 2 estábamos riéndonos de algo que ninguno de los 2 recordaría ya. Era tan feliz entonces, dijo mamá en voz baja. No sé en qué momento dejó de serlo. Yo sí sabía. Estaba documentado en un cuaderno maltrecho con letra que a veces temblaba, y a veces se volvía tan pequeña que había que forzar la vista para leerla. Pero no se lo dije. Solo puse la mano sobre la suya, y dejé que el silencio hiciera lo que las palabras no podían. Antes de dormir, saqué el diario una vez más. Lo abrí en la primera página. La primera entrada que Jake había escrito en él. No la había leído con atención antes porque me había concentrado en las más recientes, en los datos, en los nombres, en los hechos. Pero esa noche la leí despacio. Hoy el médico le dijo a mamá que mi hermano va a estar bien, que solo necesita tiempo y descanso, que saldrá cuando esté listo. Yo no entiendo bien qué le pasó, pero sé que lo extraño. A veces cuando estoy en clase y algo me da miedo, pienso en él, y me pregunto qué haría. Siempre parecía saber cómo mantenerse firme. Ojalá yo también pudiera. Me quedé mirando esas palabras durante mucho tiempo. 10 años atrás, mientras yo aprendía a mantenerme firme en un cuarto de recuperación con paredes blancas, mi hermano gemelo me convertía en su ancla sin que yo lo supiera. Me usaba como ejemplo de algo que nunca le dije que era. Y nadie, ningún adulto, ningún sistema, ninguna institución, había estado ahí para devolverle el favor. Cerré el diario. Volví a abrirlo en la primera página. La leí otra vez. Y otra vez. Hasta que las letras de Jake dejaron de ser palabras y se convirtieron en algo más parecido a una promesa que alguien tenía que cumplir. Ese alguien era yo. Y mañana, por fin, empezaría la parte que no tenía vuelta atrás. Mañana llegó con el cielo gris y el aire frío que anticipa tormenta. Me levanté antes de que sonara cualquier alarma. Me vestí despacio, con cuidado, con la ropa de Jake que ya sentía menos ajena. Me miré en el espejo del baño y por primera vez desde que había llegado a esta casa, no intenté encontrar la diferencia entre él y yo. Solo me miré. Solo existí en ese reflejo durante un momento completo. Luego agarré la mochila y salí. Marco me esperaba en la esquina, 2 cuadras antes de la escuela, con Rodrigo a su lado. Rodrigo era más bajo de lo que esperaba, con ojeras profundas y una forma de pararse que ocupaba el menor espacio posible, como si hubiera aprendido a hacerse pequeño por instinto de supervivencia. Me extendió la mano sin decir nada. Se la estreché. Eso fue suficiente presentación. Mientras caminábamos los 3 hacia la entrada principal, Marco me explicó en voz baja lo que Rodrigo había aceptado hacer. Tenía capturas de pantalla de conversaciones donde Nick coordinaba explícitamente con otros del grupo para documentar y difundir material de Rodrigo sin su consentimiento.
Fechas, nombres, capturas con metadatos intactos. Era exactamente el tipo de evidencia que no podía ignorarse, aunque alguien quisiera hacerlo. ¿Estás seguro? Le pregunté a Rodrigo directamente. Me miró. Tardó un segundo. Mi hermano mayor me preguntó lo mismo cuando le conté lo que me habían hecho. Dijo que si denunciaba, las cosas se pondrían peor. Y tenía razón. Se pusieron peor de todas formas. Así que sí, estoy seguro. Asentí. Entramos. El plan tenía 3 movimientos y necesitaban ejecutarse en orden. El primero era Marco. Esa mañana, antes del primer período, Marco se acercó a la profesora Reyes con una solicitud formal por escrito, redactada con lenguaje preciso que habíamos trabajado juntos la noche anterior, pidiendo una reunión de mediación con presencia del orientador escolar para tratar un patrón documentado de acoso. No era una queja informal, era un procedimiento. El lenguaje importaba porque ponía a la institución en una posición donde ignorarlo dejaba un rastro de papel. La profesora Reyes lo tomó con 2 dedos y le dijo que lo consideraría. Marco le dijo que había enviado una copia por correo electrónico al orientador, al director Montoya y a la dirección general del distrito escolar. La cara de la profesora Reyes cambió. El segundo movimiento era mío. Durante el recreo busqué a Nick en el lugar donde siempre pasaba esa hora, en el corredor junto a los casilleros del ala norte, rodeado de su grupo habitual. Me acerqué sin apresurarme. Los amigos de Nick se tensaron cuando me vieron. Nick cruzó los brazos y adoptó esa postura que usaba cuando quería parecer más grande de lo que era. «Vine a hablar», dije. «No tengo nada que hablar contigo», respondió Nick. «Está bien». Saqué el teléfono y puse en pausa visible la aplicación de grabación. Luego lo guardé. Quería que viera el gesto. Quería que su cerebro empezara a calcular. Solo quería que supieras que mañana hay una reunión con el orientador, el director y representantes del distrito. Van a revisar los incidentes de los últimos 2 años. Nick no parpadeó. Pero uno de sus amigos, el que siempre estaba un paso detrás, sí lo hizo. «Buena suerte», dijo Nick. «Mi padre conoce a Montoya desde hace 10 años». «Lo sé», dije. «Por eso también enviamos la documentación directamente al distrito, para que Montoya no tenga que tomar la decisión solo. Así es más justo para todos». Hubo un silencio muy breve. Nick abrió la boca. La cerró. La volvió a abrir. «No tienes nada». «Rodrigo sí tiene», dije. El nombre aterrizó en el corredor como una piedra en agua quieta. Vi cómo la expresión de Nick cambiaba, no dramáticamente, sino en capas. Primero confusión, luego reconocimiento, luego algo que intentó disfrazar de desdén pero que era, sin ninguna duda, miedo. Me di la vuelta y me fui antes de que pudiera responder. El tercer movimiento era el más delicado y era el que más había pensado. Encontré a Ashley sola entre clases, junto a su casillero, revisando el teléfono con esa concentración que ponía cuando creía que nadie la miraba. Me acerqué despacio. Levantó la vista. Sonrió de inmediato, el reflejo de alguien que tiene la sonrisa entrenada como primera respuesta. «Jake, ¿cómo estás?» «Bien», dije. «¿Puedo mostrarte algo?» Saqué los auriculares y le ofrecí uno. Ella los tomó con naturalidad, sin sospechar. Presioné play. Lo que salió de los auriculares era un fragmento de 40 segundos del audio que había grabado 2 días atrás. Su voz y la de Nick, claras. Sin ambigüedad posible. Solo estoy jugando con él. Ya conseguí todo lo que necesitaba. El color abandonó la cara de Ashley en tiempo real. Se quitó el auricular. Me lo devolvió con una mano que no estaba del todo firme. Intentó decir algo y no salió nada. Lo intentó de nuevo. «Eso está fuera de contexto», dijo finalmente. «¿Cuál es el contexto?», pregunté con calma genuina. «Me gustaría entenderlo». No respondió. Sus ojos se movieron hacia los lados, calculando salidas, calculando versiones, calculando qué tan rápido podía llegar a Nick para coordinar una respuesta. Conocía ese movimiento. Era el movimiento de alguien que nunca ha tenido que responder por nada, y de repente se encuentra en territorio desconocido. «No voy a hacer nada con eso todavía», dije. «Solo quería que supieras que existe». Me fui antes de que pudiera encontrar las palabras. A la hora del almuerzo, el grupo de Nick llegó a la cafetería fracturado por primera vez. 2 de sus amigos habituales se sentaron en una mesa diferente. No era un gesto dramático, era el tipo de separación silenciosa que ocurre cuando la gente empieza a calcular el costo de estar cerca de alguien que empieza a hundirse. Las ratas no abandonan el barco por lealtad, lo abandonan por instinto. Nick se sentó solo con los 2 que quedaban y no habló durante toda la hora. Rodrigo lo observó desde la mesa donde estaba con Marco y conmigo. No dijo nada. Solo miraba con esa expresión de alguien que lleva mucho tiempo esperando ver algo y finalmente empieza a verlo. Esa tarde, el director Montoya nos llamó a los 3 a su oficina. Estaba incómodo de una manera que intentaba disimular con formalidad. Nos habló de procesos, de investigaciones internas, de que la escuela tomaba estas cosas muy en serio. Le pregunté, con la misma calma de siempre,
si podía confirmar que el distrito había recibido la documentación. Vaciló. Le dije que podía llamarlos directamente si necesitaba confirmación. Vaciló de nuevo. Mañana habrá una reunión formal, dijo finalmente. Salimos de la oficina. En el pasillo, Marco exhaló despacio. Rodrigo se apoyó contra la pared un momento. Yo miré hacia el corredor largo y vacío y pensé en Jake caminando por ahí solo, con el diario apretado contra el pecho y el peso de un mundo que nunca le había dado una sola razón real para confiar en él. ¿Mañana?, dijo Marco en voz baja, como si necesitara confirmarlo. Mañana, dije. Esa noche, mamá y papá estaban sentados en la sala cuando llegué. Los dos me miraron al mismo tiempo. No hizo falta que dijera nada. Papá se levantó y me abrazó sin palabras durante un momento largo. Mamá puso la mano en mi espalda. Éramos 3 personas sosteniendo el peso de una ausencia que no tenía forma de llenarse, pero que al menos, por primera vez, sentíamos que no cargábamos en vano. Mañana termina, le dije a mamá. Ella asintió. No me preguntó cómo. Solo asintió. Tenía razón en no preguntar. Porque lo que iba a pasar mañana no era algo que pudiera explicarse antes de que ocurriera. Era el tipo de cosa que solo puede entenderse cuando ya sucedió, y el polvo empieza a sentarse, y puedes ver exactamente dónde estaba parado cada quien. Subí al cuarto de Jake. Puse el diario sobre el escritorio sin abrirlo esta vez. Lo dejé ahí, cerrado, como algo que ya había cumplido su función. Me senté en el borde de la cama y miré el techo durante un rato. Mañana Nick iba a entender lo que significa que alguien te acorrale sin que puedas hacer nada. Mañana Ashley iba a entender lo que significa que te vean exactamente como eres. Mañana la profesora Reyes y el director Montoya iban a entender lo que significa no poder mirar hacia otro lado. Y mañana, aunque no pudiera escucharlo, Jake también iba a entender algo. Que no estuvo solo, que alguien llegó, que tardó, pero llegó. La reunión estaba programada para las 9 de la mañana. Llegué a las 8:15. Marco y Rodrigo ya estaban esperando en el pasillo frente a la sala de conferencias, sentados en las sillas de plástico alineadas contra la pared. Marco tenía la carpeta sobre las rodillas. Rodrigo tenía las manos entrelazadas y la mirada fija en el suelo, pero cuando me oyó llegar levantó la vista y asintió. Solo eso. Era suficiente. A las 8:40 llegaron los representantes del distrito. 2 personas. Una mujer con traje gris y una tableta en la mano, y un hombre mayor con lentes que revisaba papeles mientras caminaba. No los había visto antes. Eso era bueno. Personas que no conocían a Nick. Personas que no le debían nada al padre de Nick. A las 9:05 llegó el director Montoya con la profesora Reyes. Los dos nos miraron al pasar. Montoya con incomodidad, apenas disimulada. La profesora Reyes con algo que quería parecer autoridad, pero que debajo tenía la textura del miedo. A las 9 en punto llegó Nick. Venía con su padre. El señor Harrington era exactamente lo que imaginaba. Traje caro, postura de quien está acostumbrado a que las habitaciones se reorganicen cuando entra. Puso la mano en el hombro de Nick con un gesto que era mitad afecto y mitad señal de territorio. Nos miró a los 3 en el pasillo con la expresión de alguien que ya ha decidido el resultado antes de que empiece el proceso. Entramos todos. La sala de conferencias tenía una mesa larga con sillas a los 2 lados. Los representantes del distrito se sentaron en la cabecera. Montoya y la profesora Reyes a un lado. Nick y su padre al otro. Marco, Rodrigo y yo frente a ellos. La mujer del traje gris abrió la reunión. Dijo que habían revisado la documentación enviada y que tenían preguntas para todas las partes. El señor Harrington interrumpió antes de que terminara la primera oración. Dijo que esto era una persecución contra su hijo, que la escuela tenía una reputación que proteger, que los chicos que habían presentado la queja tenían antecedentes de comportamiento problemático, y miró directamente hacia mí cuando dijo eso último. La mujer del traje gris no levantó la voz. Solo dijo, «Señor Harrington, le pido que espere su turno. Todos tendrán oportunidad de hablar». Él no estaba acostumbrado a eso. Se acomodó en la silla con una tensión nueva en los hombros. Rodrigo habló primero. Lo había preparado, pero cuando empezó a hablar, noté que no estaba usando las palabras que habíamos practicado. Estaba usando las suyas. Habló despacio, sin adornos, sobre lo que Nick y su grupo le habían hecho. Las fechas, los lugares, el material que habían difundido sin su consentimiento. El día que fue a hablar con la profesora Reyes, y ella le preguntó qué había hecho él para provocarlo. Lo dijo sin rabia. Lo dijo como alguien que ha cargado algo pesado durante mucho tiempo y finalmente lo pone sobre una mesa para que otros lo vean y lo pesen. Cuando terminó, la sala estaba en silencio. Marco presentó la documentación. Las capturas con metadatos. Las fechas que coincidían con los incidentes reportados. Los chats donde Nick coordinaba con su grupo. Los representantes del distrito tomaban notas sin parar. Luego llegó mi turno. Puse el teléfono sobre la mesa.
Reproduje el audio. La voz de Ashley llenó la sala. Solo estoy jugando con él. Ya conseguí todo lo que necesitaba. Luego la voz de Nick confirmando el acuerdo. 38 segundos que nadie en esa sala pudo ignorar. El señor Harrington se levantó a la mitad. Dijo que eso era una grabación ilegal. Dijo que no tenía validez. El hombre mayor con lentes levantó una mano y dijo que en el estado las grabaciones de una parte eran admisibles cuando había indicios de actividad ilícita, y que eso era precisamente lo que estaban determinando. El señor Harrington volvió a sentarse. Nick no había dicho nada desde que entró. Lo miré por primera vez directamente desde que empezó la reunión. Esperaba encontrar la arrogancia de siempre, la barbilla levantada, la sonrisa de quien cree que el mundo está diseñado para protegerlo. Pero lo que encontré fue diferente. Era un chico de 16 años con el traje que su padre probablemente le había dicho que se pusiera esa mañana, con las manos sobre la mesa y los ojos en las manos, y algo en la cara que reconocí porque lo había visto en el diario de Jake, escrito en letra pequeña. Era la cara de alguien que por primera vez no tiene el control. No sentí satisfacción. Eso me sorprendió. Había pasado días esperando ese momento, y cuando llegó no trajo consigo lo que imaginé. Solo trajo claridad. La reunión duró 2 horas. Al final, los representantes del distrito anunciaron que abrirían una investigación formal, que Nick quedaría suspendido de manera preventiva mientras durara el proceso, que la conducta de la profesora Reyes ante las quejas previas sería revisada, que el director Montoya tendría que presentar un informe completo sobre los protocolos de atención a víctimas de acoso en la institución. El señor Harrington salió de la sala sin mirar a nadie. Nick salió detrás de él. En la puerta se detuvo un segundo. Se dio vuelta. Me miró. Y yo lo miré de regreso sin decir nada, porque no había nada que decir que no estuviera ya dicho. Ashley no había estado en la reunión. Pero al mediodía, cuando el corredor principal ya estaba lleno de rumores, y el teléfono de todo el mundo vibraba con fragmentos de lo que había pasado, la encontré esperándome junto al casillero de Jake. No tenía la sonrisa entrenada esta vez. Tenía los ojos levemente rojos y los brazos cruzados sobre el pecho como protegiéndose de algo. «Quiero explicarte», dijo. «No tienes que hacerlo», respondí. «Sí tengo», exhaló. Yo también lo conocía, a Jake. No de la manera en que él creía, pero lo conocía. Y al principio sí era un juego con Nick. Pero después, él me dijo algo un día que no esperaba. Me dijo que aunque la vida fuera dura, había que encontrar el valor para empezar de nuevo. Y yo le respondí lo mismo, porque no supe qué más decir. Y después Nick me mostró cómo Jake lo había escrito en su diario, como si fuera lo más importante que alguien le hubiera dicho nunca, y se le quebró la voz. No continuó. Yo sí continué, en silencio, terminando la frase que ella no podía terminar. Y tú no hiciste nada para detenerlo. Ashley asintió. Solo eso. La miré durante un momento. Pensé en Jake escribiendo su nombre con letra temblorosa. Pensé en que a veces la crueldad no tiene cara de monstruo sino de descuido. De personas que podrían haber hecho algo y eligieron no hacerlo porque era más fácil no hacerlo. Eso es lo que vas a cargar, le dije. No yo. Tú. Me fui. Esa tarde, mamá y papá me esperaban en la puerta de la casa. No sé cómo sabían. Quizás lo intuían. Papá me preguntó cómo había ido, y yo le dije la verdad completa por primera vez desde que había llegado. Lo escucharon sin interrumpirme. Cuando terminé, mamá fue a la sala y volvió con el diario de Jake. Me lo puso en las manos. Creo que él querría que lo tuvieras, dijo. Lo abrí en la última página. La última cosa que Jake había escrito, con una letra más pequeña y más apretada que las anteriores, como si hubiera querido hacerla caber en el espacio que quedaba. Ojalá hubiera alguien que supiera lo que está pasando. Ojalá no tuviera que cargarlo solo. A veces pienso en mi hermano y me pregunto si él también se sentía así antes, si también sentía que el peso era demasiado. Espero que donde sea que esté, sepa que lo extraño. Que siempre lo extrañé. Que nunca dejé de necesitarlo. Cerré el diario. Me quedé un momento con él entre las manos, sintiendo el peso real de esas páginas, el peso de todo lo que Jake había cargado sin decírselo a nadie, el peso de todos los días en que alguien podría haber extendido la mano y no lo hizo. Esto es lo que aprendí. El daño no empieza con el golpe. Empieza mucho antes, en el primer momento en que alguien ve que algo está mal y decide que no es su problema. Empieza en el silencio de quien podría hablar, en la mirada que se aparta, en la pregunta que no se hace, en la puerta que se cierra. Cada persona que ignoró a Jake no lo empujó hacia el abismo. Solo se hizo a un lado y dejó que el abismo siguiera ahí, abierto, esperándolo. No podemos deshacer lo que ya ocurrió. Eso es la verdad más dura que existe, y no hay manera de suavizarla. Pero podemos decidir qué hacemos con lo que queda. Podemos decidir si el dolor de alguien termina con él, o si se convierte en algo que obliga al mundo a mirarse en el espejo. Jake me convirtió en su ancla sin que yo lo supiera. Yo llegué tarde. Eso también es verdad y también duele. Pero llegué.
Y si hay algo que puedo hacer con eso, es no dejar que nadie más tenga que esperar 10 años a que alguien llegue. Nunca más. Puse el diario sobre el escritorio de Jake, al lado del trofeo que nunca recogió, al lado de la foto donde los dos éramos tan parecidos que ni mamá sabía distinguirnos. Abrí la ventana. Entró el aire frío de la tarde, y por primera vez desde que había vuelto, respiré sin que el peso aplastara.